Ahí estamos ya conectados, gracias a Dios. Así es que vamos de lleno al tema, pero antes la costumbre. Oramos para estudiar la palabra del Señor. Inclinemos el rostro. Padre Todopoderoso, gracias, Señor, por tus cuidados y atenciones. En esta hora venimos delante de ti, Señor, porque queremos aprender de tu amor, de tu misericordia. Queremos ver los sucesos, Señor, del pasado, las cosas maravillosas que hiciste, Señor, a favor de tu pueblo. Por eso pedimos. Muy bien, mis apreciados hermanos, vamos de lleno al tema que nos ocupa en esta noche. Bienvenidos sean todos al repaso del capítulo 1 y hasta el 7 del libro de Deuteronomio. Este es un recorrido que vamos a hacer por estos primeros 7 capítulos de este libro maravilloso, donde Moisés, al final de su vida, se dirige al pueblo de Israel, a la nueva generación. Recordemos que toda la generación que había salido de Egipto, excepto 2 hombres, Josué y Caleb, todos los demás habían muerto en esa travesía del desierto. Aún quedaba Moisés, pero más adelante vamos a recordar algo que ya estudiamos, y era que Dios le dijo a Moisés que él no iba a entrar a la tierra prometida. En estos capítulos, Moisés les recuerda la historia del pueblo, repite los mandamientos divinos y enfatiza la importancia de la obediencia a Dios. A lo largo de este repaso, exploraremos cómo Moisés recuenta el viaje desde el Sinaí, las victorias militares que tuvieron, y repite el decálogo y las advertencias también contra la idolatría, entre otros temas importantes, que son los que sentaron las bases para la relación que existe hoy en día entre Dios y su pueblo Israel. Muy bien, vamos a continuar. Capítulo 1. Y para eso les invito a abrir su Biblia en el capítulo 1 para que juntos podamos proseguir. Ahí hay 4 secciones que se logran notar. La primera es la salida de Oreb, luego el nombramiento de los líderes y luego la rebelión en Cades Barnea. Y por último vamos a ver la derrota de Orma. La salida de Oreb se dio aproximadamente en el año 1406-1407 antes de Cristo. Ahí comenzó esa travesía de 40 años que ya hemos hablado. Dice el versículo 6, que me llamó la atención, dice: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, después de haber recibido los 10 mandamientos. Y le dice en el verso 7: volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negueb, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo, y al Líbano, hasta el gran río Éufrates. Esa fue la orden que le dio Dios después de su estadía allá en las montañas de Horeb. Dice el verso 8, y es el mensaje directo para el pueblo: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra, que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Aquí algo importante es que Dios les da una directriz directa. Les dice que vayan y posean la tierra.
Esto es importante, tengámoslo en mente. Pero antes de continuar, vamos a hablar de el nombramiento de los líderes o jueces, dicen algunas versiones de la Biblia. Eso comienza en el versículo 9 en adelante, desde 9 hasta el 17, 18 incluso. Aquí Dios le permite a Josué tener hombres idóneos, consagrados, justos, para que juzguen los eventos del pueblo y no todo recaiga sobre Moisés. ¿Se acuerdan de eso? Para que Moisés no tenga que atender todas las obligaciones. Y entonces Dios le permite. Y dice el verso 15, para avanzar rápido, y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, dice, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, gobernadores en vuestras tribus. Y el 16 dice Moisés, y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Y en el verso 17 me gusta el mensaje, porque le dice, no hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño, o sea, al pobre, como al grande. Oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Me gusta ese versículo 17. Estos hombres iban a juzgar todo asunto cuando hubiera una disputa, una diferencia, que aclarar un asunto en sus tribus. Y de esa forma, pues Moisés iba a quedar más liberado de sus obligaciones. Ahora, el versículo 19 del capítulo 1 de Deuteronomio, donde estamos hoy, vamos a encontrar lo siguiente, y es la rebelión en Cades Barnea. Esto está relacionado con los 12 espías que fueron a ver la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Este es un incidente, ¿verdad?, que Moisés lamenta, donde los espías exploraron la tierra, pero el pueblo era grande, dice, le parecieron gigantes. Y entonces ellos se llenaron de temor. El pueblo no quiso entrar. Esto fue lo que los llevó a ellos a vagar 40 años por el desierto. Un castigo de Dios fue esto, porque ellos no quisieron ir. El informe lo recibieron negativamente, se llenaron de miedo. En el relato anterior recordamos cómo únicamente Caleb y Josué hablaron de forma positiva. Creían que sí era posible con la ayuda de Dios, pero aquí nos encontramos esta situación. Y el capítulo 1, para terminar con el capítulo 1, nos habla de la derrota de Horma, dice, derrota en Horma. Quiero leer el capítulo 1, versículo 41 y 45, especialmente. Lo vamos a leer todos, porque aquí vamos a encontrar algo importante, y es cuando Dios dice algo, cuando Dios espera algo de nosotros, la orden es clara y nosotros desobedecemos a Dios. Cuando desobedecemos a Dios hay consecuencias. Y vean lo que pasó en este evento, aquí en Deuteronomio, que está en el capítulo 41. Voy a leer los versículos porque es más fácil de entenderlos. Dios dice, verso 41, y Jehová me dijo, está hablando Moisés, verso 42, y Jehová me dijo, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, dice Jehová, ¿verdad? Para que no seáis derrotados por vuestros enemigos.
Y dice Moisés, y os hablé y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, subiste al monte. Verso 44. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y dice el verso 45, que es la conclusión de desobedecer a Dios. El verso 45 dice, y volvisteis y llorasteis. ¿El quién? El pueblo. Volvió y lloró delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Qué duro, ¿verdad? Porque Dios había dado la directriz claramente en el verso 44, donde le dijo, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros. Eso sucede muchas veces en nuestras propias vidas, cuando nosotros insistimos en hacer las cosas que Dios ha dicho que no hagamos. Y nosotros a veces somos testarudos, cabezones. Bueno, aquí sucedió precisamente este evento de esta forma. Cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestro estilo, pero Dios ha dicho que no. Vamos a avanzar al capítulo 2. Y en el capítulo 2 vamos a hablar acerca de lo que fue el viaje por el desierto y por los territorios que tuvieron que pasar. En el capítulo 2, versículo 1 al 3, vamos a ver cómo Moisés ahí describe el largo peregrinaje por el desierto, siguiendo las instrucciones divinas, que es lo que ellos tenían que hacer. Dice el capítulo 2, versículo 1. Luego volvimos y salimos al desierto camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Oiga, esto quiere decir que giraron varias veces, rodearon el monte varias veces, porque dice que duraron mucho tiempo. Verso 2. Y Jehová les habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y entonces manda al pueblo hacia que vaya hacia el norte, dice, porque ya había pasado mucho tiempo. Ahora aquí el Señor hace una advertencia, y es que respeten otras naciones. El Señor había dicho qué naciones. Recapitulando el capítulo 2, veremos cómo el Señor, después del versículo 4 hasta el 23, cómo el Señor le dice que respeten y eviten conflictos con Edom, con Moab y con Amón. Y el Señor les dice más bien que cuando pasen por esos territorios, ellos compren sus alimentos, el agua incluso, y que no hagan problemas en el camino. Ahora, ¿cuál era la causa, el motivo de respetar estas naciones? Bueno, muy sencillo. Dice el versículo 5, voy a repetir lo que acabo de decir, pero de la palabra de Dios. Capítulo 2 de Deuteronomio, versículo 5. No os metáis con ellos, porque no daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie. Eso lo dice el Señor, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Oiga, qué interesante. Y les dice el 6, lo que les dije yo, compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Y verso 7 dice, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de sus manos. Recuerden que ellos cuando salieron libres de Egipto, la gente les había dado riquezas, oro, plata, joyas, todo tipo de cosas, y Dios los había bendecido grandemente. El Señor les dijo, paguen lo que tengan que pagar, pero no le hagan daño a esas naciones. El verso 9 amplía un poco más lo que estoy diciendo
Y dice, Jehová me dijo, no molesten a Moab, ni se empeñen con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad, porque son los hijos de Lot. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, es maravilloso saber que Dios había respetado, ¿verdad?, a aquellos descendientes que habían llegado a sus lugares. Y el Señor dice, son los descendientes de Esaú y son los descendientes de Lot, respétenlos. Entonces Dios pues permite que esas ciudades o esas naciones no sufran los castigos de Dios. Aquí mismo en el capítulo 2 vamos a ver una victoria que ellos tuvieron, pero esta ya no era una nación que había sido anunciada por Dios. Antes voy a leer el versículo 14, que aquí lo marqué porque me pareció algo interesante. Y dice ahí, me llamó la atención el tiempo que estuvieron ahí. Dice, y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Ceret fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Estos son los que habían salido de Egipto. Pero en una distancia corta duraron, dice la palabra de Dios, 38 años. Es algo de verdad sorprendente, cómo estuvieron girando ellos, dando vueltas en el desierto durante tanto tiempo, 40 años en total. Muy bien, vamos a avanzar al versículo 26, donde habla, bueno, comienza desde el versículo 24, más bien, donde ellos combaten con los amorreos y derrotan al rey. Vean lo que dice el versículo, capítulo 2, verso 24. Levantaos, salid y pasad el arroyo de Amón. He aquí entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a tu tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Ahora, otra directriz de Dios, ¿verdad? Que ahora sí, vayan y peleen, porque el Señor está con ellos. Dice en el verso 26, vamos a leer en el 25, dice el Señor, hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. ¿Por qué? Aquí estaba asegurada la victoria, por lo que Dios iba a hacer. Dice que iba a crear fama en su pueblo. Ahora vamos al verso 26. Y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Sehón, rey de Hesbón, con palabras de paz. Eso lo está diciendo Moisés, ¿verdad? Y le dicen al verso 27, pasaré por tu tierra. Y le dicen el verso 28, la comida me venderás por dinero. Pues para ir avanzando. El 29 dice, como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú, que habitaban en Seir. Y en el 30 dice, mas el rey de Sehón, de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo. Ahí dice el verso 30, se obstinó su corazón, igual que en Egipto, ¿se acuerdan? O el gobernador, lo mismo. Y entonces dice el 31, y me dijo Jehová, comienza a tomar posesión de esa tierra para que la heredes. Y verso 32 dice, y salió Sehón al encuentro de él y todo su pueblo para pelear en Jahaza. Verso 33, mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él, a sus hijos y a todo el pueblo. ¿Y qué le quedó al pueblo de Israel? Dice, tomó todas sus ciudades, los despojos, dice, todo lo que quedó, y hicieron lo que Dios les había hecho. ¿Qué aprendemos por esto? Bueno, que Dios los acompañó, que Dios los protegió, que Dios estuvo con ellos en todo el
camino. ¿Fueron los únicos? No, no fueron los únicos. En el capítulo 3 vamos a encontrar, déjenme ver cómo estoy de tiempo, 19, estamos bien. Vamos aquí con la mitad. Dice en el capítulo 3 que Israel también derrotó a Og, rey de Basán. Este rey, Og, era uno de los últimos descendientes de los gigantes que menciona la Biblia. Más adelante vamos a ver el tamaño de la cama. Dice que tenía una cama de hierro y la Biblia da las medidas de él. Pero yo les voy a adelantar y les voy a decir que este rey Og era un gigante que medía más de 3 metros de estatura. Y ahí el versículo 1 hasta el 11 relata la batalla de este rey. Aquí narra cómo fueron vencidos. Dice, Og era el rey de Basán, famoso por su extraordinaria fuerza y tamaño. Y esta victoria, dice, confirmó que Dios estaba nuevamente con ellos, porque entregó a sus enemigos en sus manos. Voy a leer solo el versículo 11. El versículo 11 dice así: porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Ven, su cama, una cama de hierro. No está en Rabá, dice, de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos. Esta medida, si hoy la medimos en centímetros o en metros, dice que la cama de largo medía aproximadamente 4 metros y 1,80 de ancho. O sea, era un hombre de 3 metros y unos centímetros de más, no sé si 3,5 metros, pero era un hombre grande. El pueblo confiaba mucho en él, pero bueno, también fue derrotado, dice la palabra de Dios. Ahora, del versículo 2 en adelante, vemos aquí las tribus de Dios, que ya lo habíamos visto, porque ya esto de Deuteronomio es una repetición de los eventos que ya sucedieron, pero que Moisés le está contando ahora a la generación que va a entrar, o sea, a los hijos de los que salieron de Egipto. Muy bien, aquí en el capítulo 3 se habla de las tribus de Rubén y las tribus de Gad completas, y se refieren también a la media tribu de Manasés, que ellos habían recibido territorios al este del río Jordán, con una condición que ya lo habíamos estudiado, y la condición era que sus guerreros ayudaran al pueblo de Israel a conquistar Canaán. Y ellos se habían comprometido incluso siempre a ir adelante. Ese fue el compromiso que hicieron y Moisés lo consultó a Dios y Dios dijo que estaba bien. Aquí el verso 18 dice: y os mandé entonces diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Ve, ellos siempre iban adelante en las luchas porque era el compromiso. Y en el verso 19 dice que solamente vuestras mujeres y vuestros hijos y vuestros ganados son los que quedarían en las ciudades que Dios y Moisés habían adelantado en entregarle a ellos. Muy bien, esto es para que lo recordemos. Hay algo importante aquí, porque Dios motiva el pueblo a través de Moisés. En el verso 22 del capítulo 3 dice: no los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Qué maravilloso, qué bonito. Cuando estamos con dificultades, cuando estamos con pruebas, entendamos que las peleas nuestras, las pelea el Señor. Pongamos las cosas en las manos de Dios para hacer una aplicación, ¿verdad?, a nuestros días. Muy bien, ahora vamos a adelantarnos aquí un poquito
para terminar con ese capítulo, y es del versículo 21 en adelante, donde el Señor le dice a Moisés que nombre a Josué como su sucesor y lo anima junto al pueblo. Le dice a José que confíe en Dios porque Él siempre les va a dar la victoria ante sus enemigos. Aquí hay algo interesante porque Moisés, él trató de decirle a Dios que le permitiera pasar al otro lado del río Jordán, pero Dios no se lo permitió. Vean aquí lo que dice en el versículo 23. Voy a hacerlo rápido, pero me interesa. Y oré a Jehová en aquel tiempo, dice Moisés, diciéndole, voy a pasar al verso 25, pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. En ese versículo Josué le está diciendo, déjame pasar, te lo ruego. Pero el verso 26 dice, pero Jehová se había enojado contra mí, dice, a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Y en el verso 27 le dijo a Moisés, sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y en el verso 28 dice, y manda a Josué para que lo animes, para que lo fortalezcas, porque él es el que va a pasar delante de este pueblo. Y él es el que hará heredar la tierra que verás. Hermanos, es algo duro, ¿verdad? Pero bueno, ahí vemos cómo la palabra de Dios, hermanos, es firme, porque nosotros tal vez lo justificaríamos de alguna forma, ¿verdad? Desde nuestro punto de vista humano, pero cuando Dios habla, Él es firme en sus decisiones. Vamos al versículo 4. Déjenme ver cómo estamos de tiempo. Vamos a avanzar en el versículo 4. Aquí en el versículo 4, Dios habla, o más bien les advierte, lo hace Moisés a la generación nueva que va a entrar, les advierte sobre la obediencia y la idolatría. Del capítulo 4, del versículo 1 en adelante hasta el 8, ahí el Señor exhorta a Israel y lo exhorta a obedecer los mandamientos divinos. Y les dice que si quieren prosperar en la nueva tierra que están por poseer, deben obedecer los mandamientos de Dios. Dice el verso 1 del capítulo 4, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová Dios, dice, de vuestros padres os da. Dice en el verso 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Verso 5, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en la tierra en la cual entráis para tomar posesión. Verso 6, para terminar esa parte. Guardarlos, que significa obedecerlos. Dice el Señor, guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente este pueblo es sabio y entendido. Nación grande es esta. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces el Señor invita a través de Moisés en su mensaje a la nueva generación, a los hijos de los que salieron de Egipto,
para que obedezcan los preceptos y los mandamientos de Dios. Luego en el siguiente pasaje dice aquí que Dios les recuerda la experiencia de Horeb. Cuando se habla de Horeb, se habla de las montañas cercanas al monte Sinaí. Entonces él les recuerda la experiencia en Horeb cuando Dios les dio la ley. Dice, y Dios les dijo que debían de aprender y enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos el pacto. Vean Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 y 10, que son los que vamos a leer. De ahí únicamente, dice el 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dice el 10. El día que estuviste delante de Jehová, tu Dios en Horeb, o sea, en el Sinaí, cuando Jehová me dijo, reúne el pueblo para que no les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Verso 13, dice aquí algo que me llamó la atención. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Dice el verso 14, así a mí también me mandó, dice Moisés, a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo, que os enseñase los estatutos y los juicios, para que los pusieses por obras en la tierra, en la cual has de tomar posesión. Qué bonito. Aquí hablamos acerca de la obediencia, pero también Dios en este capítulo 4 les advierte acerca de la idolatría, que la idolatría para Dios es algo abominable. O sea, es algo que Dios no soporta, con lo que no está de acuerdo. Por eso Dios, más adelante vamos a ver cómo Él manda a destruir las ciudades y a derribar imágenes, porque a Dios no le gusta, menos que los conocedores del evangelio, de la palabra de Dios, se mezclen con la idolatría. Dice en el versículo 15 del capítulo 4. Voy a leer alguna frase nada más porque no da tiempo para leer todo. Dice en el verso 15, guardad, recuerden, guardar tiene 2 significados, puede ser obedecer o puede ser cuídate. El verso 15 dice guardad, que significa cuídese. Dice Dios, cuídese pues mucho vuestras almas, que ninguna figura vistes en el día de Jehová. Ay, perdón, y me faltó agua, no tengo. Dice Dios en el verso 16, cuídense para que no se corrompan y para que no hagan esculturas, imagen de figura alguna, ni de varón ni de hembra. Verso 17, tampoco figura de animal. Verso 19 dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo al sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Dice, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Pero aquí hay algo importante, y es que Dios no quiere que nosotros adoremos imágenes de ninguna cosa, dice la Biblia, ni lo que está en el cielo, ni lo que está en la tierra. El verso 24 responde a la pregunta, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Dios es celoso, dice la palabra de Dios. Entonces, no olvidemos el pacto, dice el verso 23. No olvidemos el pacto de Jehová vuestro Dios, que estableció con vosotros, y aparte de obedecer los mandamientos, tampoco os hagáis escultura ni imágenes de ninguna cosa
que Dios haya prohibido, la que acabamos de leer en su palabra. ¿Cuáles eran las consecuencias de la idolatría? Vamos a ir resumiendo. Eso lo vemos en el capítulo 25 en adelante. Dice aquí, ¿cuáles son las consecuencias de la idolatría? Verso 25 dice, después de que la generación entrara a la tierra prometida, dice el verso 25, cuando hayas engendrado hijas, hijos y nietas, y hayas envejecido en la tierra, si os corrompieres e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa, o hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, dice el verso 26, yo pongo por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Esta historia se cumplió, ¿saben? Israel como pueblo perdió toda esa herencia. Algún día vamos a hablar de eso. Y precisamente fue por mezclarse con la idolatría. Más adelante vamos a tocar eso. Es una referencia ahí. Israel sería castigado y lo fue. Después lo vamos a ver. Pero Dios es bueno, porque Dios dice que si se arrepienten, Dios será misericordioso y lo restaurará. Esa parte me encanta. Dice el verso 28. Y serviréis, dice, y serviréis allí a dioses hechos de madera, de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven ni oyen, ni comen ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón, de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia, dice el verso 30, y te alcancen todas estas cosas. Si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, verso 31, porque Dios es misericordioso, es Jehová tu Dios. Y aquí comienzan una serie de pensamientos que son para reflexionar, pero el tiempo no me da. El verso 39 dice, para ir finalizando, de la siguiente manera, primero que Dios es único y es diferente. Verso 39 dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra. No hay otro. Vean interesante, 4:39. Y el 40 dice, y guarda u obedece sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Qué lindo. Las bendiciones de la obediencia se extienden no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos, también para los nietos y para los bisnietos. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra de Dios siempre habla hasta la tercera y la cuarta generación de los que me obedecen. Qué lindo es la palabra de Dios. Qué lindo obedecerle al Señor. Vivamos de acuerdo a lo que hemos aprendido en la palabra y Dios nos va a bendecir. Nos quedan solo 14 minutos. Vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a ir al capítulo 5. Bueno, el capítulo 5 es la repetición de los 10 mandamientos. Moisés le cuenta a esta generación que convocó al pueblo para renovar el pacto
que Dios hizo con ellos en el Sinaí y enfatizó que este pacto no solamente era con sus padres, sino con ellos que eran la nueva generación. Igualmente sería con las siguientes generaciones, porque ya leímos donde la palabra habla, te enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Era algo que debía transmitirse de boca en boca. Muy bien, capítulo 6 en adelante. Bueno, aquí en el 6 encontramos lo que está en Éxodo, capítulo 20. ¿Se acuerdan? Los 10 mandamientos. Es lo mismo. Yo no sé si quieren anotar los mandamientos. Yo, si tienen un lápiz, si lo quieren poner a la par, les voy a decir que el primer mandamiento de Dios está en el versículo 7. Ese mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos. El segundo mandamiento, ahí le pueden poner 2 para que sepan que es el segundo mandamiento, está en el versículo 8, donde dice, no te harás para ti ninguna escultura ni imagen de alguna cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios. Segundo mandamiento. Tercer mandamiento está en el versículo 11. Versículo 11 de Deuteronomio capítulo 5. Recuerden, Deuteronomio 5, versículo 11, dice el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto mandamiento de la ley de Dios que Moisés debía enseñar a los hijos de los que salieron de Egipto. Cuarto mandamiento, versículo 12, guardarás el día de reposo. Quinto mandamiento, versículo 16, honra a tu padre y a tu madre. Y hay una promesa muy linda, dice, para que tus días sean prolongados en esta tierra. Sexto mandamiento, versículo 17, dice, no matarás. Séptimo mandamiento de la ley de Dios, dice, verso 18, no cometerás adulterio. Octavo mandamiento de la ley de Dios está en el versículo 19 del capítulo 5 de Deuteronomio. Dice, no dirás falso. Mandamiento número 8, versículo 19. Y el mandamiento número 9, que es no dirás falso testimonio, estará en el capítulo 5, versículo 20. Y el último mandamiento está en el versículo 21, que dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que le pertenezca a tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos que el Señor dice que si nosotros los cumplimos fielmente, vamos a ser ampliamente bendecidos. Amén. Qué lindo. Les contó cómo el pueblo en el monte Sinaí, cuando el Señor dio los mandamientos, sus padres tuvieron gran temor. Y ahí pueden leerlo del versículo 22 al 33 del capítulo 5. Pero como el tiempo avanza, vamos a ir terminando con el capítulo 6. En el capítulo 6 vamos a encontrar lo siguiente, algo que los judíos le llaman el Shema o la Shema, y es la devoción o la adoración exclusiva a Dios por lo siguiente. Vean qué interesante. Dice el versículo 5. El versículo 5 dice del capítulo 6. Este es el gran mandamiento, dice mi Biblia. Dice el versículo, vamos a leer el 1 porque si no nos va a dar tiempo. El versículo 1 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomar
Y el verso 2 dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Verso 3 del capítulo 6 de Deuteronomio. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Me encanta el versículo 4 al 9. Voy a leerlo. Dice de la siguiente forma. Sería bueno que lo remarques ahí en tu Biblia. Versículo 4 al 9 del capítulo 6 de Deuteronomio. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué maravilloso. Vean la importancia de repetir una y otra vez aquellos que nos rodean. Incluso dice escribir en los postes, en las paredes, donde se puedan los mandamientos de Dios. Qué lindo sus preceptos, sus consejos. Es algo maravilloso. ¿Cómo debemos amar a Dios? Dice, con todo el corazón, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas. Dice la palabra. Tenemos que enseñarlos, nuestros hijos, los nietos, los sobrinos, vecinos del vecindario. Este capítulo contiene la Shema para los judíos, donde les reafirma Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Moisés instruye al pueblo a amar a Dios con todo tu ser y a enseñar diligentemente todos sus estatutos, preceptos y mandamientos a los hijos a través de las generaciones. Esto debía de ser transmitido de boca en boca. En el versículo 10, se me está quedando y todavía me quedan 5 minutos. En el 6, capítulo 10, se nos recuerda lo que ya leímos ahorita y es importante. Tal vez para nosotros no tanto porque somos creyentes, pero sí para algunos familiares nuestros, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 10 en adelante. Voy a leer del 12. Dice el verso 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Verso 14. No andaréis en pos de dioses ajenos, de dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. 15. Porque Dios es celoso. Jehová tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masá. 17, que es importante. Guardad u obedeced, que es lo mismo, cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos
que te ha mandado. 18. Y haz lo recto. ¿Qué es lo recto? Lo correcto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Qué lindo. Termino con el capítulo 6, verso 24, donde dice, bueno, aquí me queda algo del 7. Verso 24 dice, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. A cumplir lo que Dios ha puesto. El capítulo 7, que corresponde a mañana, pues son advertencias contra la idolatría en Canaán y las bendiciones a la obediencia. Tal vez voy a terminar con esto. Nos quedan 3 minutos. Voy a terminar con las bendiciones de la obediencia para que mañana sientas interés por leer el capítulo 7. Dice las bendiciones de la obediencia. Capítulo 7, Deuteronomio, verso 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Amén. Y ahí continúa. Pero quiero invitarte para que mañana puedas hacer esa lectura y puedas disfrutar el resto de las bendiciones que Dios ha puesto. Qué hermoso. Mi apreciada prima, qué gusto que estés ahí. Hoy mi esposa no nos acompaña porque está cuidando a su hijo en Cartago, pero bueno, lo importante es que hemos podido hacer el estudio, que espero yo que quede grabado para que otras personas pues puedan aprender de esto. Me gustó mucho, me gustan